bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión quería compartir una pequeña reflexión que se llama Les Lejá, en español significa vete. Usualmente leemos estudios de la Torá y en esta ocasión nos tocaría leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 17, 27. Esto es un escrito por nuestro maestro Ricardo, así que se los voy a estar leyendo. Dice así: la porción de la Torá de esta semana comienza con la repartición de un orden de parte de Yahweh. Abraham, quien llegaría a ser el padre de una nación y multitud de naciones, lo cual vemos Génesis 12, versículo 1. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Como vemos, si bien es aquí donde aparece la indicación, claramente se nos dice que había dicho, con lo cual entendemos la indicación fue dada a nuestro padre cuando se encontraba en territorio caldeo. Cuando en el cristianismo en general nos acercamos a la figura de Abraham, se nos presenta casi como alguien que de la nada un día recibe el mandato del Creador de mudarse y separarse de su familia. Como una persona que, sacada del contexto familiar, cultural y religioso, de buenas a primeras recibe la comisión de parte de Yahweh. Las genealogías no están puestas por casualidad en la Biblia, sino que es mucha la información que nos revelan. ¿Por qué Yahweh se toma la molestia de escribirnos desde el versículo 10 al 29 del capítulo 11 de Génesis acerca de la descendencia de Sem? Uno de los motivos, además de varios más, es que se conforma una familia, la cual no se encuentra viviendo en lo que luego conoceríamos como la tierra prometida. Y esa familia no es cualquier familia, sino que es la familia que ha formado el justo Noé, del cual desciende el justo Sem y el justo Eber. O incluso deberíamos agregar, esa familia es formada por el Melquisedec Noé, al cual le siguió el Melquisedec Sem, que tuvo como discípulo a Eber. Sabemos que algunos de los que leen o escuchan en este caso esto no entienden de qué estamos hablando. Tengan paciencia, ya entenderán. A lo que estamos apuntando en este momento es que Abraham no surge de la nada como parece muchas veces. Abraham, muchos años antes de que se fuese con su padre Taré y su sobrino Lot de Ur de los Caldeos, vivió en la misma tierra que Noé y algunos de sus otros descendientes. ¿Sabía usted que Abraham había sido discípulo de Noé? En la casa de Noé, la cual luego pasó a su hijo discípulo Sem, funcionó un lugar de enseñanza de la voluntad y los caminos de Yahweh. Funcionó lo que hoy podríamos llamar Yesivá, lugar de estudio. En ese lugar fue donde se consolidó el celo de Abraham por las cosas de Yahweh. Hasta alrededor de los 50 años estuvo Abraham viviendo en la casa de estudios de Noé, compartiendo también con Sem. Imagínense el nuevo creyente las cosas maravillosas que debe haber aprendido nuestro padre Abraham al compartir tantos momentos de conocer la voluntad de Yahweh, compartiendo con el hombre que conoció a Adán, que caminó en la tierra cuando los ángeles caídos tuvieron hijos gigantes con las hijas de los hombres, con el hombre que recibió la comisión de salvar a todos los animales, con el hombre que vio el mundo cuando el cielo tenía esta presentación, con el hombre que podía contar cómo era el mundo antes de la lluvia. En síntesis, imagínense la experiencia que fue para Abraham recibir de primera fuente la enseñanza de la voluntad de Yahweh. Por eso siempre decimos que nunca demerezcan las genealogías. Ellas nos hablan más que de nombres, nos hablan de historias compartidas, de experiencias y de otras cosas. Queremos aclarar algo más. En algunas ocasiones hemos escuchado de parte de predicadores que al desconocer la historia de Abraham se imaginan por lo menos dos cosas erradas. La primera,
Algunos consideran que Abraham es un hombre cercano al paganismo e idolatría y que Yahweh comienza una tarea de conversión en él, de forma progresiva, alejándolo por ello de su tierra y su familia. Por otro, la idea que se aleja de su familia en tierra caldea, por ser estos un grupo de idólatras paganos consagrados a cuanta imagen andaba dando vueltas. Ambas visiones son erróneas. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La primera consiste en considerar que Abraham es conducido a retirarse de la tierra donde había nacido, la cual pertenecía a la antigua Sumeria, por estar en una tierra plagada de idolatría y paganismo. En esa es una afirmación, hay por lo menos un error contenido. Es cierto que Ur era una ciudad llena de idolatría y paganismo. Entonces, ¿cuál es el error? El creer que la zona donde luego estaría asentado el pueblo descendiente de Abraham era un centro de iluminación y de pureza espiritual. No, la zona de la cual se dirige Abraham estaba llena de inmundicia e iniquidad, llena de idolatría y de satanismo. No es necesario indagar mucho en Génesis para comprobar esto. El primer versículo con el que iniciamos este estudio es Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero miremos ahora Génesis 12, 6. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Esta sola frase ya nos dice que considerar que salió de su tierra porque aquel lugar estaba lleno de idolatría es dar una respuesta equivocada, porque el lugar a donde se desplazaba también está lleno de idolatría. No vamos a hacer una descripción de la idolatría cananea, pero les aseguro que era prácticamente igual a la encontrada en Mesopotamia. ¿Existe alguna diferencia entonces en la tierra? Sí, por supuesto. Hay un hecho muy singular que nos muestra esto: la construcción de los altares. Recién luego de salir, Abraham edifica altares. En Génesis 12, 6 y 7, y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Yahweh, Génesis 12, 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Génesis 13, 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Yahweh. Según podemos ver en esta tierra, lo que eligió Yahweh para que su nombre sea honrado, adorado y exaltado como en ninguna otra. Pues la mención anterior que tenemos de un altar fue de esta tierra es la de Noé. Génesis 8, 20. Y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar, siendo este el primer altar mencionado. Ahora correspondía la pregunta: ¿es válido o correcto edificar un altar fuera de la tierra prometida? Si nos quedásemos solamente en los relatos bíblicos hasta ahora leídos, podríamos pensar que sí. Si Noé lo hizo, sería permitido para nosotros levantar un altar en el fondo de nuestras casas. O quizás para hacerlo más santo, levantarlo en la catedral o el templo donde se lleva a cabo el culto cada semana. Pues bien, la Torá no termina en Génesis. Veremos en estudios posteriores por qué ya no es correcto levantar altares fuera de la tierra prometida, y tan siquiera fuera de su santo monte. Avanzando en la cuestión planteada, la segunda orden que recibe nuestro padre Abraham es: vete de tu parentela. Cuando hemos consultado a lectores de la Biblia sobre este pasaje, la respuesta que recibo es que Abraham debió dejar a sus parientes porque todos estaban entregados a la adoración y el paganismo. ¿Es esto correcto? Por supuesto que no.
Es más, diríamos que es una ofensa y una falta de respeto para con nuestros antepasados. Alguien podría decir, pero si yo escuché que Taré, padre de Abraham, era un idólatra, un hombre que tenía ídolos en la casa y otras cosas más. Nuevamente debemos decir que solo lecturas parciales y falta de contextos históricos pueden hacer decir esto. ¿Por qué escribimos esto? Porque las personas cambian, y escribir que Taré llegó al final de sus días como un idólatra es equivocado. Hay un cambio en Taré, pero no se pasa desapercibido. Se nos pasa desapercibido. Podríamos decir, bueno, quizás su padre cambió de actitud y pensamiento, pero el resto de sus parientes siguen siendo malos. Tan solo pensar en Noé y en Sem nos muestra lo equivocado de pensar que todos los parientes de Abraham eran idólatras. O sea que dentro de la parentela habían hombres justos. Veamos un punto importante. Es necesario que dejara su tierra y era necesario que dejara a sus parientes. Ya vimos que el porqué de estas cuestiones muchas veces han sido mal analizados. Pero dentro de los parientes queda todavía alguien más por analizar, Lot. En alguna ocasión hemos leído algún comentario despotricando contra Lot, como la representación de la carnalidad humana o el ejemplo del cristianismo carnal, etc. Es cierto que debía Abraham separarse de Lot. De hecho, luego de la separación se da esta promesa, Génesis capítulo 13, versículo 14 y 15. Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero Lot no era un ser despreciable del cual debía separarse para no contaminarse. ¿Y cómo podemos sostener esto? Porque creemos que Yeshua y lo que enseñó a sus discípulos. ¿Qué tiene que ver con esto, Lot? Que si un discípulo de Yeshua, que caminó con él y aprendió de su boca la verdad de la Torá, me dice algo, tengo que creerle que es cierto. Y lean lo que Pedro, su apóstol, dice de Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a lo que había de vivir impiamente, y libró a Lot, al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es necesario que agreguemos algo más para explicar al nuevo creyente lo que Yahweh opina de Lot. Sabemos que Abraham tuvo que dejar su país y su tierra de origen porque la voluntad de Yahweh de formar una nación se concretaría en la tierra sobre la cual sus ojos están todos los días. Sabemos que alejó a Abraham de sus parientes porque de él solo nacería la nación, su pueblo escogido. Se permite la reproducción total o parcial mencionando el autor Ricardo, todos los derechos reservados. Shalom a todos, espero que les sea de bendición este pequeño estudio.